Buenos días a todos. Les saluda Rodrigo Taboada, socio basado en la oficina de Nicaragua, con más de 20 años de experiencia asesorando a inversionistas extranjeros que realizan operaciones en la región de Centroamérica. Me corresponde la coordinación del Grupo Corporativo Regional de Consortium Legal y en nombre de todo el equipo les queremos dar una cordial bienvenida a este webinar. Si pensamos en el tema que nos toca tratar esta mañana, tenemos que pensar aquella experiencia que ocurrió hace 65 millones de años, cuando los dinosaurios pasaban tranquilamente por la Tierra y de repente les cayó un meteorito que cambió la vida de todos, el desenlace triste que ya conocemos, pero no estamos anticipando eso para nosotros, pero esto del coronavirus realmente que nos ha cambiado la vida a todos. En estos momentos, el mundo entero enfrenta una situación extraordinaria, que es derivada de la existencia de esta pandemia del COVID-19. En la época moderna no ha existido una situación similar que haya generado en cuestión de meses un impacto económico y social de carácter mundial. Por esta razón, debemos prepararnos para la etapa que estamos viviendo y para los efectos futuros derivados de esta inesperada realidad. El impacto económico de la diseminación global del COVID-19 seguramente va a significar que muchos de los contratos que se pactaron antes de la crisis se vean afectados por incumplimiento de alguna de las partes. Esto implica el riesgo de la imposición de penalidades, la invocación de potenciales causas de resolución de los contratos y una cantidad importante de controversias que pueden terminar en las cortes. Al empezar la discusión sobre la pandemia, lo primero que nos viene a la mente es la invocación de la existencia de caso fortuito o fuerza mayor como causa excusable del incumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos y con ello evitar las consecuencias clásicas del incumplimiento. Para apoyar con este análisis, el Grupo Corporativo Regional de Consortium Legal, integrado por un equipo multigeneracional, ha decidido organizar el presente webinar titulado COVID-19 y su impacto en temas de índole contractual. Tenemos la fortuna de contar con representantes de cada una de nuestras oficinas de la región, ubicadas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Este grupo multigeneracional lleva muchos años ya prestando servicios para muchos inversionistas extranjeros que realizan inversiones en nuestra región. A muchos de nuestros colegas les ha tocado asesorar a empresas en situaciones de crisis. Por ejemplo, en el caso de Honduras, cuando se dio el golpe de Estado, Consortium Legal tuvo un rol muy activo en la asesoría de empresas de cómo sortear esa situación. También en el caso de El Salvador, con su amplia experiencia en asesoría en materia de inversión extranjera y comercio exterior, ha tenido que vivir y apoyar a nuestros clientes en situaciones de crisis. Entonces, en la presentación del día de hoy nos van a acompañar José Rafael Rivera, socio de Honduras, el doctor Gerardo Hernández, socio de Nicaragua, Rafael Alvarado, socio de Guatemala, María Alejandra Tulipano, socia de El Salvador, Juan Manuel Godoy, socio de Costa Rica. Nuestros colegas realizarán una serie de intervenciones sobre los diversos temas que son de interés y los asistentes podrán ir realizando preguntas por la sección de preguntas que la van a ver al pie de su pantalla. Al final de las presentaciones tendremos un periodo de preguntas y respuestas. A continuación, le cedemos la palabra al socio José Rafael Rivera de Honduras. Buenas tardes, buenos días a todos. Asumo que la mayoría estamos en esta zona horaria, así que buenos días. Efectivamente, muchas gracias a todos por unirse y a Rodrigo, nuestro socio de Nicaragua, por la introducción. Recuerdo, justo ahora leía a un sociólogo que decía que ahora el tiempo en cuanto a las implicaciones sociológicas de esta crisis será medido en años antes del COVID y después del COVID. Así que recuerdo hace unos años antes del COVID, atendiendo una conferencia en aquellos tiempos sobre derechos de autor y la aplicación de las normativas que en ese momento comenzaban a surgir, que un expositor mexicano, en ese momento el director legal de Televisa, nos decía que la revolución digital, lo que comenzaba a visualizarse con el Internet y la supercarretera de la información, decía que los ceros y los unos, que son la base en aquel momento de la transmisión de datos y de los algoritmos, nos habían dejado a los abogados en cero. Es decir, que al surgir toda una rama del derecho
que eventualmente llegó a ser conocida como el e-commerce, realmente no contábamos, ¿verdad?, con las instituciones legales robustas y dirigidas a ese fenómeno de comercio. Afortunadamente en este caso, como bien lo señalaba Rodrigo en la introducción, creo que los abogados no estamos completamente en cero, aunque definitivamente se trata de una situación extraordinaria. Y como a los abogados de contratos nos gusta la estructuración de nuestros argumentos jurídicos y la conformación del famoso silogismo, obviamente nos gusta partir mucho de las definiciones, ¿verdad? Ustedes saben, ya sea que se adopte el modelo anglosajón de contratación o el nuestro, la mayoría de los contratos parten de las definiciones, ¿verdad? Y la estructuración, digámoslo así, de la interpretación contractual, esa es, digamos, la mejor manera de hacerlo. Y definitivamente en nuestro caso, partiríamos de esas instituciones mencionadas o de la institución mencionada, el caso fortuito de la fuerza mayor, que realmente conceptualmente vienen a ser, en términos jurídicos contractuales o de manera de determinación de los contratos, vienen a ser casi lo mismo. La distinción tradicional de esa definición de un acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, consistía básicamente o consiste básicamente en que el caso fortuito desde el digesto, ¿verdad? Se refiere a hechos procedentes de la naturaleza y la fuerza mayor, por supuesto, ¿verdad? Queda reservado para los hechos que proceden de la autoridad. En este caso, obviamente, nosotros hemos decidido comenzar con la fuerza mayor, dado que realmente lo que nos tiene aquí definitivamente son las disposiciones que cada gobierno ha tomado, ¿verdad? En algunos casos más, en algunos casos menos, en relación a, obviamente, un acontecimiento que procede de la naturaleza, que es la pandemia, es decir, el hecho que tenemos un virus que se está regando por todo el mundo. Y definitivamente en el análisis de derecho comparado, porque al final del día eso es lo que estaremos haciendo en gran medida el día de hoy, podemos decir que en la mayoría de los países centroamericanos se partiría de una definición doctrinal, ¿verdad? Pero obviamente unida a el principio que el caso fortuito, fuerza mayor, como se quiera caracterizar, implícitamente sirve como causal, ya sea de suspensión o de resolución, o como se quiera llamar, terminación de los contratos. Es decir, en los países centroamericanos sí se puede argumentar, en este caso la fuerza mayor, para, en definitiva, proponer, ¿verdad?, a la otra parte, ¿verdad?, la suspensión o, en el caso extremo, la terminación, ¿verdad? Digo proponer porque ahí vamos a ver en los distintos países cuáles son los vehículos, ¿verdad? Cuáles son las acciones, ya lo vamos a ver más adelante, para lograr tal aplicación. Afortunadamente tenemos un país en la región, y digo afortunadamente porque eso facilita la construcción jurídica, inclusive para este seminario. Tenemos un país en la región cuya norma civil sí tiene una definición y que como herramienta de derecho comparado nos puede servir. Para ello le pido a María Alejandra Tulipano, nuestra socia en El Salvador, que nos refiera brevemente esa definición en el Código Civil salvadoreño. Gracias, Rafa. Y un gusto a todos y a la audiencia que nos acompaña este día. Para nosotros es un placer estar desde este momento apoyándolos en sus gestiones empresariales, en sus dudas y en sus inquietudes. Y particularmente, como bien menciona Rafa, la legislación salvadoreña regula la fuerza mayor o caso fortuito como eximentes de responsabilidad y permite a las partes contratantes rescindir los acuerdos civiles y o comerciales sin responsabilidades para la misma. Nuestro Código Civil, en su artículo 43, da una definición de fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto, a lo que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, un apresamiento de enemigos o los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, como serían los actos o los llamamientos de estados de emergencia en este caso,
y el Código Civil salvadoreño incorpora ambos conceptos y establece que se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible resistir en forma genérica y tradicionalmente, y se entiende que concurre justa causa o justo impedimento para cumplir con una carga cuando el caso fortuito o la fuerza mayor hicieren imposible la realización del acto pendiente. En este sentido, es importante siempre recalcar, y lo van a escuchar a lo largo de nuestras exposiciones, que será necesario evaluar cada caso en particular a efecto de determinar si el incumplimiento contractual o retraso al que se ha incurrido en la ejecución de un contrato es efectivamente consecuencia de un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor. En este periodo particular del COVID-19, se recomienda una adecuada administración de los contratos y proyectos en el sentido de documentar apropiadamente que el incumplimiento o retraso de las obligaciones contractuales se deviene o se ha derivado de efectos a raíz de las medidas o de la enfermedad per se o de la situación de emergencia. Es importante recalcar que para que proceda la aplicación de este citado principio es necesario que se alegue ante autoridad competente, que existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados y que la autoridad ante quien se alega resuelva favorablemente la procedencia del justo impedimento. Con esto espero haber ampliado un poco el concepto o las definiciones que en estos momentos el ordenamiento jurídico salvadoreño particularmente establece tanto en su Código de Comercio como en su Código Civil. Gracias, María Alejandra. Definitivamente, el hecho que El Salvador tenga una definición del principio y obviamente ello nos lleva a otra gran conclusión. En todos los países de la región centroamericana, ya sea que partamos de una norma amplia o más limitada, ¿verdad? En determinado contexto, ya sea en el Código Civil o en el Código de Comercio, definitivamente se pueden extraer ciertos requisitos, es decir, los criterios, ¿verdad?, que deben de adoptarse para invocar el principio de fuerza mayor o caso fortuito para resolver, terminar o suspender la relación contractual. Es decir, que en definitiva la norma contempla la facultad implícita de hacerlo, pero lo somete a determinados requisitos. Y eso definitivamente ha dado lugar a muchas discusiones, inclusive a lo interno de nuestro grupo de práctica regional corporativo, si la resolución, terminación o suspensión procede de pleno derecho, si se tiene que acudir a donde el juez. Ya lo escuchamos que en El Salvador sí hay tal determinación, y cómo opera, es decir, cómo se puede instrumentalizar el principio para poder suspender o, en su caso, terminar una relación contractual. Y obviamente definiendo que si está prevista contractualmente la suspensión o terminación, ¿verdad?, de un contrato por caso fortuito, fuerza mayor, definido en el mismo contrato, todos los países también coincidimos que la cláusula es de aplicación. Quizás en algunos contextos determinar si se trata de contratos de adhesión o se da cierta forma de contratación que permita otra tutela por parte del poder público. Pero en definitiva, en el ámbito del derecho privado, todos coincidimos que si se ha pactado contractualmente el principio, es viable perfectamente aplicarlo. Con ello, como ustedes pueden intuir ahora, pasaríamos al siguiente tema, que es cómo darle aplicación, cómo instrumentalizar el principio ya como causal de incumplimiento en los contratos. Y para ello cedo la palabra a Gerardo Hernández, nuestro socio en Nicaragua. Buenos días a todos. Como ya hemos comentado, ¿verdad? Esta es definitivamente una situación para la que creo que nadie estaba preparado. A todos nos está pasando eso que creímos que nunca iba a suceder.
Eso lo veíamos en las películas. Y entonces esto nos lleva a tener dos elementos esenciales. El primero es, que es la pregunta que creo que todos nos estamos haciendo, en concreto en mi negocio, cómo esto afecta. Realmente esto de la pandemia es un mecanismo o es una situación que puede generar incumplimientos en las obligaciones normales o obviamente una disrupción en el curso de los negocios en dos vías, ¿verdad? Por un lado, las obligaciones que ciertos proveedores o ciertos clientes tienen para conmigo, y por otro lado, con las obligaciones que yo tengo para frente mis propios proveedores o aquellas empresas o personas de las cuales yo soy cliente. Y la pregunta que ronda en el ambiente es, bueno, hay pandemia, ¿puedo dejar de cumplir con mis obligaciones? Hay pandemia, ¿será que ya no me van a pagar lo que me deben? ¿O será que ya aquellos que tienen obligaciones conmigo no las van a cumplir? La mejor respuesta que los abogados hemos aprendido a dar desde que estamos en la universidad es, la palabra mágica es depende. Depende de una serie de circunstancias. La primera es qué tanto la situación que se ha generado a partir de esta pandemia tiene una influencia directa en un posible incumplimiento. Es decir, esto no puede ser analizado bajo una sombrilla general de que hay pandemia, entonces perfecto, pues no hay ningún problema. En ese sentido tenemos varios niveles de aplicación de las normas, ¿verdad? Por un lado, tenemos las normas generales, las reglas generales que están establecidas en todos los países. Esas las vamos a encontrar en los códigos civiles, en los códigos de comercio. En la gran mayoría, en Centroamérica, por lo general, sí se dice, ¿verdad?, que las causas de fuerza mayor generan, cuando impiden el cumplimiento de la obligación, una causa justa que permite evitar los resultados naturales de los incumplimientos, que son las penalidades, las sanciones, los intereses moratorios. Esa es una regla general. A esa regla general hay ciertas excepciones. Ya Rafael y Alejandra han mencionado algunas, ¿verdad? Tiene que haber una relación directa de causa. Pero ese es un nivel. Luego tenemos otro nivel que es los contratos. Los contratos también son relevantes. ¿Por qué? Porque con alguna frecuencia en los contratos se establece las consecuencias específicas de los efectos del caso fortuito. Por ejemplo, conocemos nosotros en nuestra práctica de ciertos contratos de arrendamiento en los cuales se establece que si por alguna causa de fuerza mayor no se puede disfrutar del uso del inmueble, se va a suspender por un periodo y si eso se prolonga, existe la posibilidad de terminar el contrato. Entonces hay contratos que prevén esa situación. Otros contratos, por el contrario, establecen sobre el deudor una renuncia a ejercitar cualquier defensa relativa al caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, ese segundo nivel es relevante. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que digan los contratos, tendremos que definir si se han existido alguna disposición especial. Si no la hay, entonces vamos a ir a esas reglas generales establecidas en la ley. Y por último, tenemos otro factor que también está incidiendo en este contexto, que son las normas especiales que han emitido la mayoría de los gobiernos en Centroamérica para regular la situación. Por ejemplo, sabemos que en El Salvador se han emitido ciertas normas, que en Guatemala también, en general, casi en todos los países de Centroamérica, salvo en Nicaragua, se han emitido normas especiales que tienen efecto directo en la situación. En resumen, el enfoque que debemos de darles es el siguiente. Por un lado, tenemos que tratar de definir en estas circunstancias cuál es el efecto y cómo se debe de proyectar este efecto. Es decir, bueno, si yo estoy previendo que voy a incumplir ese contrato por las circunstancias, entonces debo de hacer un análisis cuál es el efecto de esta legal, de esta pandemia en mis contratos frente a las personas a las que estoy obligado. Y por otro lado, cuál es el efecto de un posible incumplimiento de mis propios clientes y analizar mis contratos a la luz de esa situación. Pero por otro lado, creo que la gran enseñanza de esta pandemia es que aquello que creemos que no puede suceder,
vamos, de repente sucede, ¿verdad? Eso que vemos en las películas de pandemias y cosas, o como decía Rodrigo, ese meteorito que viene en camino, o ese blackout de todos los sistemas informáticos, puede llegar a suceder. Y vemos que está sucediendo con esta pandemia. Entonces creo que la otra enseñanza tiene que ser cómo debo de prepararme en función de si esto vuelve a suceder. Quiere decir, si vamos a tener que realizar contratos o vamos a tener que readecuar contratos, debemos de prever la posibilidad de que esto puede llegar a suceder. Y entonces incorporar cláusulas que pueden ayudarnos a paliar este tipo de situaciones o a preverla. Hay una institución que hemos comentado en el grupo, que es la modificación de los contratos cuando hay situaciones excepcionales. Eso puede, en algunos países está incorporado a través de la ley, pero también se puede incorporar contractualmente. Esa es una práctica, por ejemplo, en algunos contratos administrativos se suele hacer y hay que preverla. Entonces, en dos palabras, para determinar el efecto y si esto es una causa legítima de incumplimiento, hay que hacer un análisis específico de cada uno de los hechos y de los contratos. Y por otro lado, tenemos que prepararnos, prever en nuestros contratos la posibilidad de que esto se vuelva a suceder, no necesariamente una pandemia, pero sí una situación excepcional, y entonces revisar nuestros contratos y tratar de incorporar estos temas. Y nada, ya estamos en esta situación, nos toca enfrentarla, nos toca ver qué soluciones tenemos, y en ese sentido, mi gran amigo y colega Rafael Alvarado de Guatemala, que tiene una amplísima experiencia en materia contractual, nos va a hablar, digamos, de estos recursos concretos que existen en estas circunstancias. Gracias a todos, ¿verdad?, por su acompañamiento. Muchas gracias, Gerardo. Debido al reciente impacto del COVID-19 en nuestra región y de las medidas de distanciamiento social que han impuesto la mayoría de nuestros gobiernos, muchas empresas han visto seriamente afectadas en sus operaciones, lo que podrá generar el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Hasta este momento identificamos únicamente las siguientes disposiciones emitidas por las autoridades de Guatemala y El Salvador que podrían de alguna forma aliviar dicha situación. En el caso de Guatemala, el Congreso de la República aprobó recientemente la ley de emergencia, que es el decreto número 12/2020 del Congreso de la República, el que salió publicado casualmente el día de hoy en el Diario Oficial. Dicha ley establece en su artículo 13, inciso 3, lo siguiente: espera las obligaciones crediticias. Las instituciones bancarias, a solicitud simple de los interesados, estarán concediendo diferimientos u otorgando esperas en los créditos a los deudores que a la fecha en que entre en vigencia el presente decreto no presenten mora mayor a un mes. Tales diferimientos o esperas se aplicarán, según sea el caso, a vencimientos de cuotas de tarjetas de crédito, créditos con garantía fiduciaria, por las cuotas de 2 meses. Hacia mí, quiera que no prestado por las cuotas de 3 meses. Los pagos se podrán diferir en un plazo de meses sin intereses finalice la crisis de mutuo acuerdo con las instituciones bancarias y que no hayan incurrido en algún atraso en las cuotas de dicho convenio. En el caso de El Salvador, María Alejandra Tulipano nos va a comentar en relación al decreto legislativo número 593, Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19 y su correspondiente modificación mediante decreto legislativo número 599 del 20 de marzo de 2020. Muchísimas gracias, Rafael, y nuevamente un placer de estar con esta audiencia y poderles orientar en las disposiciones y medidas que ha tomado el gobierno de El Salvador en la actualidad. Ha implementado para reducir el impacto del COVID-19 en medidas tanto de tenor económico y social, y muchas de ellas en el ámbito de aplicación de exoneraciones fiscales y suspensión de pagos de servicios públicos, tales como agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, para las facturas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del presente año por el momento, las cuales se cancelarán en un periodo de hasta 24 meses en cuotas niveladas a partir del vencimiento del plazo postergado, en adición al cargo normal de la factura
del respectivo mes. Para el caso de los bancos, entidades financieras o sujetos obligados, cada institución ha habilitado canales especiales de forma digital o correo electrónico para notificar y apegarse a las disposiciones como afectados directos por el COVID-19 y la emergencia nacional para su nicho de clientes en el marco del artículo 9 del decreto 593 y su subsiguiente modificación mediante el decreto legislativo 599, que establece en términos generales que se suspenda durante la vigencia del mismo los términos y plazos procesales, procedimientos administrativos y judiciales y en cualquier materia e instancia, y que no incurrirán en incumplimiento de obligaciones contractuales y tampoco penalidades civiles y mercantiles todas aquellas personas que se vean imposibilitadas de cumplir sus obligaciones por estar afectadas directamente por las medidas aplicadas en cumplimiento del decreto. En lo que corresponde al sistema financiero, el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador dictó una normativa correspondiente con base a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, previendo casos excepcionales en los cuales, por una vigencia máxima de 180 días, a partir del pasado 19 de marzo del 2020, se emitieron normas técnicas para enfrentar incumplimientos de obligaciones contractuales en las cuales se establecen los mínimos de políticas crediticias que permitirán a las entidades financieras y demás sujetos obligados para atender necesidades de sus clientes derivadas de fondos, desviaciones en el repago normal de facilidades crediticias y derivadas de la condición de emergencia global generada por el COVID-19. Este es un marco referente que da herramientas e incentivos a las entidades financieras y sujetos obligados, y en virtud de las medidas que se establecen para sobrellevar el impacto económico que causa a la ciudadanía en general y al empresariado las medidas de emergencia. Se ha habilitado también una línea especial de crédito emergente a través del Banco Hipotecario para capital de trabajo con tasas de interés competitiva y a un plazo específico y determinado que permita la sostenibilidad de las empresas que así apliquen o precalifiquen para este incentivo o beneficio en su capital de trabajo. Muchas gracias, María Alejandra. Ahora María Alejandra nuevamente nos va a hablar también de las tendencias regionales en cuanto a protección y beneficios para las pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias, Rafael. En efecto, a nivel regional y la propagación mundial del virus y la declaratoria de pandemia por parte de la OMS y su impacto en la economía ha motivado a los gobiernos a aplicar medidas de estímulo para la producción y la movilidad de productos básicos permanentes a los ciudadanos y que estos puedan acceder a ellos, particularmente incentivos dirigidos a la micro y mediana empresa, y además se han aplicado suspensiones de pagos y exoneraciones fiscales para personas que estén directamente afectadas por la emergencia. La tendencia en la mayoría de los países de la región, a excepción en estos momentos de Nicaragua, que no ha establecido medidas específicas, pero para el resto de los países, los gobiernos han efectuado un híbrido, una combinación de medidas fiscales, económicas y sociales, y haciendo una revisión de dichos incentivos o tendencias, voy en igual medida a trasladarle la palabra a mi colega Rafael Alvarado, del área de práctica corporativa, para conocer las tendencias particularmente en Guatemala, y luego resumiré brevemente lo que se ha dado en el resto de la región. Muchas gracias, María Alejandra.
En el caso de Guatemala específicamente, nuevamente, en relación a la Ley de Emergencia Nacional que fue publicada el día de hoy en el Diario Oficial, esta ley regula específicamente dos fondos que podrían tener beneficio para la pequeña y mediana empresa. El primero es el Fondo de Protección de Capitales, que será administrado por el Crédito Hipotecario Nacional por un monto de 250 millones de quetzales, destinado para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, mismos que deberán colocarse con tasas de interés preferenciales, no mayores al promedio de la tasa vigente que rige en el sistema bancario guatemalteco. Y el otro fondo es el Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, el que se crea en el Ministerio de Economía a través del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, para fortalecer la pequeña y mediana empresa con un monto revolvente de 400 millones de quetzales. Entre las condiciones para otorgar los créditos, se colocarán tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rige en el sistema bancario, a fin de fomentar el emprendimiento de los pequeños y medianos empresarios. Gracias, María Alejandra. María Alejandra. Hola, sí, las disculpas del caso que tuvimos un pequeño fallo técnico, pero en fin, resumo que las tendencias a nivel regional han sido dirigidas particularmente a otorgar beneficios en contratos de crédito a nivel financiero de la banca. Esto se da también en Honduras, se da también en Costa Rica, que también está implementando políticas flexibles sobre los pagos desde una perspectiva comercial por parte tanto de la banca privada como de la banca pública. Honduras particularmente establece una suspensión de pagos por un periodo de 3 meses, que obviamente debe ser acordado con el banco o el acreedor si la empresa o el prestatario se encuentra en una de las industrias afectadas por la pandemia o es una pequeña empresa. También se han tomado medidas de carácter social y económicos y tributarios. El Salvador tiende a marcar un poco la pauta a nivel regional con un compendio de beneficios más completos, en el cual ya dictaminó retrasar la fecha de pago del impuesto sobre la renta del periodo 2019 hasta 30 días sin ningún interés o penalización. También hay suspensión de la contribución especial al turismo y se amplía la fecha de pago a la retención del impuesto sobre la renta para los meses de marzo, abril y mayo. Se dan suspensiones en las facturas de servicios públicos por 3 meses, tanto en energía, agua y en telefonía. Y la suspensión de cualquier proceso para descontar o desconectar, mejor dicho, los servicios de agua o los servicios básicos por falta de pago. Hay una suspensión del pago de cuotas de alquileres comerciales por 3 meses. Estos pagos se diluyen en un periodo de 12 meses sin generar atrasos o intereses y sin afectar la puntuación de crédito del individuo. Con esto, la tendencia que van marcando los países a nivel regional es de ofrecer una gama de beneficios e incentivos en las 3 áreas, tributario, financiero y social. Algunos varían en los periodos de tiempo que estas se están otorgando, pero es la tendencia que vemos la región va implementando.
Con esto cedo la palabra a la siguiente temática de nuestro panel, a nuestro colega y socio en Costa Rica, Juan Manuel Godoy, con respecto a qué procesos existen para las empresas que recurran al Poder Judicial en caso de ser necesario. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Hola, buenos días, saludos a todos. A ver, creo que aquí la respuesta natural es que no podemos hacer mucho, porque salvo en el caso de Nicaragua, en el resto de los países el Poder Judicial ha cerrado operaciones, en algunos países de manera indefinida, otros de manera temporal, en Costa Rica hasta después de Semana Santa. Y durante este tiempo, pues, la actividad judicial, salvo los casos excepcionales de violencia doméstica, trámites judiciales penales, el resto está cerrado y lo mismo aplica también para los tribunales arbitrales, ¿no? De manera que no hay en este momento un recurso judicial inmediato que permita resolver de una manera heterocompositiva alguna disputa que haya entre las partes. ¿Qué puede pasar o qué se puede hacer entonces? Creo que depende mucho, como decía don Gerardo y Rafa Rivera en Honduras, caso por caso, y cuál es la posición en la que está cada una de las partes para empezar a documentar lo que eventualmente sería una disputa judicial. Evidentemente, si estamos hablando de poder judicial, es porque hay alguien que no está de acuerdo en la invocación que la otra parte hace de la fuerza mayor o del COVID-19 o las medidas indirectas que ellos hayan generado para no cumplir, incumplir o suspender alguna de sus obligaciones. De lo contrario, pues no estaríamos hablando de un poder, de la necesidad de acudir al Poder Judicial. Y tal vez un ejemplo podría ser relativamente más fácil de explicar. En casi todos nuestros países hay una norma ordinaria o excepcional que dice que en los contratos de alquiler, cuando el usuario, cuando el arrendatario, perdón, no haya podido tener acceso al uso de la cosa arrendada, como consecuencia de la fuerza mayor, se suspende el pago. Una discusión ahí típica podría ver si usted está teniendo uso o no de la cosa, y no es lo mismo entonces esa discusión cuando usted utiliza la cosa para vivir a cuando la utiliza para colocar un gimnasio. Y cada una de las situaciones tiene un efecto diferente que puede llevar a consecuencias legales diferentes. Si yo voy a alegar que suspendo el pago de la renta por un caso de fuerza fortuito, de caso fortuito de fuerza mayor, /COVID-19, pues tengo que estar alineado con los requisitos que para eso se requiere, porque la causa es la suspensión de los efectos del contrato. Y tengo que documentarme vía una futura disputa las causas de esa condición requerida para suspender el contrato. Pero si estoy en una situación en la que no me aplica esa condición y decido no pagar, estoy en una situación de incumplimiento. Por lo que yo como arrendante entonces debería empezar a documentar lo que quisiera utilizar en una potencial disputa futura. De manera que, de nuevo, caso por caso, ante la imposibilidad de acudir de manera inmediata al Poder Judicial, las partes de un contrato, dependiendo de la posición en la que estén y de lo que quieran hacer a futuro respecto al contrato, la única alternativa que tienen es empezar a documentarlo de alguna manera para que sí, cuando suceda o se suspenda la interrupción de los servicios por parte del Poder Judicial, se pueda acudir a él para resolver los temas, ¿no? Podría ser que haya una avalancha después de demandas en el Poder Judicial, no se sabe, pero por ahora los servicios están suspendidos, ¿no? En algunos países está permitido presentar la demanda, aunque no le den trámite. Se me ocurre que el único efecto positivo que eso podría tener es
crear un mecanismo de presión para su contraparte, para forzarlo, ya sea a terminar el contrato por mutuo acuerdo, o bien llegar a buscar otro curso de negociación respecto a una potencial indemnización o algo. Sin embargo, de nuevo, tenemos que esperar a que se reactive en cada país el Poder Judicial para poder acudir a algún remedy, como dirían los norteamericanos, respecto a nuestras relaciones contractuales. Y con esto, pues ya le damos la palabra a Rodrigo para que nos ayude con unas conclusiones y después abrir la etapa de preguntas. Aló, disculpen, estaba con un problemita técnico, espero que me puedan escuchar bien. Bueno, hemos escuchado la exposición muy interesante de lo que está ocurriendo en nuestra región. El tema de caso fortuito o fuerza mayor no es un tema sencillo, como han explicado nuestros colegas en la región. Es un tema que se tiene que analizar caso a caso. Por ejemplo, si se trata de una empresa multinacional con operaciones, perdón, en toda la región, tengo que ver cuál es el tratamiento que se da a estos temas en cada una de las jurisdicciones. El tratamiento, como hemos visto, si bien comparte una serie de principios, no es exactamente igual en todos nuestros países. Enseguida tendré que analizar cuáles son los hechos concretos que afectan a mi empresa. Esos hechos que afectan a mi empresa implican que no puedo cumplir totalmente la obligación, o implican una demora en el cumplimiento de mis obligaciones, o implica que el cumplimiento de mis obligaciones se vuelve más oneroso. Cada una de estas circunstancias va a modificar un poco cuál sea la solución en cada caso. El otro tema que ya estamos viendo, obviamente, es la posibilidad de la renegociación de los contratos. Muchas partes ya están tratando de hablar con sus proveedores y con sus contrapartes para renegociar términos. Pero ¿qué ocurre si esa renegociación no es posible? Entonces tengo que ver, como decíamos también esta mañana, cuáles son los recursos que tengo disponibles, y dentro de las distintas alternativas elegir aquel camino que consideremos que nos vaya a dar mejores resultados. Entonces, una conclusión general sería que hay que analizar cada caso en particular, porque los hechos de cada caso y las circunstancias van a ser distintos. Y una segunda conclusión general es que de cara hacia el futuro tengamos presente que estas circunstancias extraordinarias pueden ocurrir en efecto, y es importante que tengamos la previsión suficiente al momento de negociar y redactar nuestros contratos, de establecer cláusulas que sean claras en estas materias y que establezcan soluciones para estas situaciones que son totalmente extraordinarias e imprevisibles. Como les decía al principio, si tienen preguntas, por favor las pueden hacer en la sección de preguntas que está al pie de la página en la cual estamos transmitiendo este webinar. Como un tema adicional, nos mandaron algunas preguntas por separado sobre los temas laborales, cómo se está manejando el tema laboral, y realmente esto no lo teníamos contemplado, pero estamos haciendo un esfuerzo para ver si alguno de nuestros colegas del área laboral se puede conectar en estos momentos al webinar y darnos sus impresiones, por favor. Entiendo que la doctora Ortega de Nicaragua iba a hacer un esfuerzo de darnos un breve resumen. Gracias. Jessica, tal vez nos confirma si tenemos a alguien que se haya podido conectar, porque la verdad que yo no puedo ver aquí todo el listado de participantes. Tenemos una pregunta acá de Jacqueline Carias. Con relación a contratos laborales, ¿cómo podemos documentar los casos de vacaciones o casos de personas mayores con mayor riesgo que no pueden trabajar durante tiempo en casa? ¿Es necesario algún documento o registro adicional? Bien, para el caso de Honduras, buenos días a todos de nuevo.
Para el caso de Honduras, la única normativa laboral que ha emitido el gobierno es precisamente referida, bueno, aparte de que desde el inicio de la pandemia, cuando se adoptó el estado de excepción, se implementó el teletrabajo, ¿verdad? Como bien se refiere en la pregunta. En Honduras no se ha hecho distinción entre personas de distintas edades, pero sí se ha establecido que los patronos y los trabajadores perfectamente pueden acordar que este periodo de estado de excepción, de toque de queda, puede ser atribuido a las vacaciones de los trabajadores. Es decir, que las personas que han estado fuera de la empresa perfectamente puede atribuirse este periodo de tiempo que han estado fuera a cargo o atribuirse a sus vacaciones, ¿verdad? Obviamente exige un acuerdo entre el patrono y el empleado y el trabajador, y en Honduras, en definitiva, ya hay empresas que están comenzando a documentar esos acuerdos, que sí tienen que ser por escrito. Obviamente se ha generado mucha discusión en Honduras si este acuerdo viola o no disposiciones del Código de Trabajo o de la misma Constitución de la República. Y como le referíamos para el tema de caso fortuito, fuerza mayor, finalmente cuando abra el Poder Judicial, posiblemente esta sea materia de decisión de los jueces. Pero por el momento en Honduras existe una norma que sí permite, ¿verdad?, atribuir estos días a la cuenta de vacaciones. Ese es el caso de Honduras. En el caso de El Salvador, para efectos laborales, está definido, o el procedimiento que se ha establecido es un manejo a través de incapacidad laboral, que es un procedimiento que se lleva ante el Instituto de Seguridad Social y en el que el trabajador aplica este periodo de tiempo en el cual se encuentra objeto de cuarentena como una incapacidad médica que se tramita ante la entidad estatal de Seguro Social, que por lo general, por regla general, cubre el 75% del salario devengado, quedando un 25% sujeto a criterio del empleador si compensa ese 25%, pero la incapacidad por lo generalmente se maneja solo bajo el 75% del salario devengado. Esto sería para el caso de El Salvador, pero siempre hay la ventana de poder acordar entre las partes, empleador y trabajador, la aplicación de este periodo de tiempo de otra manera y el uso pues de las herramientas de teletrabajo remoto y que el trabajador pues se encuentre en funciones para la empresa, aunque no esté físicamente dentro de la misma. Muchas gracias. Vamos a pasar a una pregunta que nos hacen acá. Para el caso de Guatemala, dentro de las medidas de emergencia dictadas por el gobierno, no hay prohibición de despedir al trabajador. ¿Qué es más recomendable? ¿Despido directo por decisión patronal o celebrar un mutuo acuerdo entre las partes? Buenos días, Federico Celada de Guatemala. Voy a permitirme contestar a su pregunta de la siguiente forma. En el caso de Guatemala, como usted bien lo dice, no existe una prohibición expresa a realizar notificaciones de despido. Sin embargo, en el conjunto de las disposiciones legales que están vigentes desde antes de la pandemia, y me refiero en específico al Código de Trabajo, sí se establece situaciones en las que la facultad de despedir se encuentra limitada. Y una de esas situaciones es en el caso de las suspensiones de los contratos de trabajo. En este momento en Guatemala tenemos como 3 grandes grupos de empresas. El primer grupo es las empresas que están obligadas a seguir laborando por ser actividades consideradas como necesarias para superar la crisis. Y en esas actividades, pues no podríamos hablar de que en este momento existe una prohibición de despido, por lo que los patronos podrían válidamente despedir. El segundo grupo es las actividades
que de alguna manera han visto limitada su actividad rutinaria a ejercitarla dentro de los horarios libres de restricción de la libre locomoción que ha establecido el presidente. Estos grupos seguramente en muchos casos se han visto necesitados de reducir al personal que están ocupando en sus labores y podrían proceder a una medida de despido únicamente frente al trabajador que está ejecutando sus servicios. No así frente a trabajadores con los que han suspendido los contratos de trabajo. Y el tercer grupo son actividades empresariales en las que efectivamente no hay una ejecución material de los servicios laborales. Y estas personas, consecuentemente, tampoco tendrán posibilidad de ejercitar el derecho del despido. En este último supuesto, es importante porque por ahí vi una pregunta también que hacían sobre la posibilidad de comunicar o no la suspensión. En nuestro criterio, para el caso concreto de Guatemala, toda suspensión colectiva de contratos que se pretende invocar debe ser comunicada al trabajador. E idealmente esa comunicación se debe dar a través de una comunicación directa con la persona por escrito, conforme lo establece la ley, y solo si es imposible materializar ese tipo de comunicación, se podría acudir a un medio electrónico. Y en ese caso, pues habrá que evaluar cada caso los medios que se puedan contar para poder hacer esa comunicación. Es importante que todos consideren que la suspensión colectiva no opera por el simple hecho de que el gobierno haya decretado la suspensión de actividades, sino que es necesario esclarecer la situación en cada caso concreto y es necesario comunicar a los trabajadores. De lo contrario, las empresas están incurriendo en el riesgo de que eventualmente el gobierno pueda dictar alguna medida y que eso sea aplicable a sus contratos, o bien que los trabajadores puedan reclamar salarios, pues no ha existido ese acto formal de comunicación en el que se interrumpe aduciendo la existencia de una causa de fuerza mayor. Quizás esas son como las dos recomendaciones, y pues de mi parte quedo atento por si hubiera algún otro tema laboral que discutir para el caso de Guatemala. Muchas gracias, Federico. Vamos a pasar a una pregunta para Costa Rica. En Costa Rica no puedo dejar de pagar un contrato alegando fuerza mayor hasta que los tribunales de justicia así lo determinan. Si no, el incumplimiento sería por parte nuestra por dejar de pagar. Por ejemplo, contratos de limpieza, transportes del personal, suspensión de obras, etc. Juan Manuel. Hola, buenos días. A ver, no, ese es correcto. En El Salvador sí existía la norma que decía que la causal de fuerza mayor y caso fortuito debería ser previamente aceptada por la autoridad competente. En Costa Rica no aplica así. Vos puedes alegarla, lo que sucedería es que si la otra parte no está de acuerdo, habría una disputa judicial o arbitral, dependiendo de si el contrato lo prevé, en la que ese tercero determinaría si las condiciones para alegar la fuerza mayor aplicaban de manera específica a este contrato. Digamos, típicamente dejar de pagar no es una obligación de una manera general que admita ser suspendida por un evento como este, a menos que, como en el contrato de arrendamiento, que es extraordinario y excepcional, haya una norma específica y a propósito que así lo establezca. De manera que si vos tienes un contrato de servicios, de limpieza, por ejemplo, vos no podrías, por ejemplo, dejar de pagar si tú fuiste quien unilateralmente tomó la decisión de cerrar tu oficina para que la otra persona no pudiera entrar a pagar, a prestar el servicio, perdón, de limpieza. Entonces, de nuevo, hay que verlo caso por caso, cuál es la dinámica del desempeño de las obligaciones por cada una de las partes para determinar si en ese caso específico el no pago es consecuencia de la imposibilidad de pagar como consecuencia de la fuerza mayor o es consecuencia de la inactividad de la otra parte en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, si es la empresa de aseo, de servicio, como se hacía la pregunta, la que no está yendo a prestar el servicio por una decisión de ellos,
es una situación diferente a si la empresa no está yendo a prestar el servicio porque vos decidiste cerrar las oficinas. De manera que hay que verlo caso por caso, pero creo que la respuesta es no, la fuerza mayor en Costa Rica no tiene que ser declarada previamente por la autoridad judicial para efectos de que sea utilizada como una causal de suspensión o de liberación de responsabilidad, pero si la contraparte no está de acuerdo, pues van a terminar en un pleito en la corte, la que a su vez determinará si las condiciones para que la aplicación de la fuerza mayor como eximente o como liberador de responsabilidad o como con un efecto suspensivo de las obligaciones contractuales aplica o no. Muchas gracias. Seguimos con una pregunta para El Salvador de Zoraida Granados. En El Salvador, en los contratos de la industria de la construcción, que por la cuarentena están parados los proyectos, ¿nos debemos apegar a las cláusulas contractuales de solicitar prórrogas o qué tratamiento debe aplicarse? Sí, muchísimas gracias, Zoraida, por tu pregunta. En efecto, el área de la construcción se dio y que con gusto, si nos dejas tu correo electrónico, te lo puedo compartir posteriormente. En el área de la construcción se dio un pronunciamiento ministerial a nivel del Ministerio de Salud que delimitó el campo de acción o las áreas en las que este sector podría continuar desempeñando sus actividades. Pero particularmente en el caso en el que ustedes como constructora no estén dentro del rango de actividades que han sido excepcionadas para temas de salud o construcciones de obras hospitalarias, carreteras y otras obras con fines u objetivos públicos, en efecto, lo ideal es proceder a solicitar las prórrogas. Y esto, al igual que hemos sostenido a lo largo del conversatorio, debemos analizarlo caso por caso y con gusto Jessica puede facilitar nuestros datos de contacto para que nos puedas, sin ningún compromiso, facilitar un poco el tenor o el ámbito contractual en el que estás, si es con el Estado, si es con otra entidad privada, para en base a ello nosotros poder darte una recomendación específica. Pero por el momento, atendiendo a tu pregunta puntualmente, lo ideal es que si has establecido cláusulas contractuales que permiten las solicitudes de prórroga, las invoques en vista de las medidas de emergencia y la cuarentena establecida. Tendrías el asidero y el fundamento legal para invocarla en este caso. Muchas gracias, María Alejandra. Tenemos una pregunta para Costa Rica de parte de Stephanie Aguilar. ¿Podrían explicar otra vez el tema del arrendamiento en Costa Rica? ¿Hay que pagar? Juan Manuel. Sí. A ver, Stephanie, el asunto está así. La ley de Costa Rica, la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos tiene una cláusula específica y a propósito sobre la suspensión de los efectos del contrato. No de la terminación, de la suspensión. Simplemente el contrato sigue vigente, pero autoriza al arrendatario a no pagar. La cláusula, palabras más, palabras menos, dice, vea, cuando un evento de caso fortuito o fuerza mayor impida el uso de la cosa arrendada, se suspenderá durante ese tiempo el pago del arriendo o se reducirá en la proporción a lo que impida el uso. Entonces vos tenés dos formas de leerlo. Uno podría ser que que la cosa arrendada no esté en condiciones de ser utilizada, se refiere únicamente a aquellos eventos en donde la integridad física o la estructura de la cosa está siendo utilizada. Digamos, por ejemplo, un terremoto, una inundación o algo así por el estilo.
Pero también podrías alegar que cuando la cosa no está en condiciones de uso, porque ha habido una medida específica y a propósito que impide que el arrendatario lo use en las condiciones de modo, tiempo y lugar, pues la cláusula también aplicaría. Y en ese caso hay un evento de suspensión del contrato. Pero, de nuevo, el tema caso por caso siempre aplica. En Costa Rica hay una medida sanitaria que dice que los gimnasios tienen que cerrar. Y si vos sos el dueño de un gimnasio y tienes un contrato, de arrendamiento, podrías alegar esa cláusula para suspender los efectos del contrato. Sin embargo, si utilizas en otra situación ese mismo local como una bodega, pues pareciera que las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que en el contrato establecieron el uso no está afectado. Y en ese caso no tendrías una razón para suspender los efectos del contrato y por lo tanto suspender el pago, ¿no? Lo cual no necesariamente quiere decir que si no estás en condiciones de pagar por otras razones, no puedas alegar un caso fortuito o fuerza mayor como una norma general de derecho contractual. Pero en ese supuesto estarías, si se da dentro de los requisitos de la fuerza mayor, en una situación de no cumplimiento que podría habilitar al arrendante a dar por terminado el contrato de arrendamiento. No se suspende, se da por terminado. Entonces son efectos diferentes y es importante en cada caso determinar cuál es el argumento sobre el cual te vas a apoyar para no pagar, porque las consecuencias son diferentes. En un caso puede ser la suspensión, en otro caso puede ser la terminación, y un tercer caso además, si alegas que hay caso fortuito y fuerza mayor y termina que no es así, pues estarías en una situación de incumplimiento. Entonces, la respuesta de nuevo es, hay que ver las condiciones específicas porque no hay una regla general que te impida o que no te permita pagar en una situación como esta, sino que hay que adecuarla a cada tipología de causa o cada causal. Muchas gracias, Juan Manuel. Si no hay más preguntas, le cedo la palabra a nuestro socio Rodrigo Taboada. Bueno, muchas gracias a todos los colegas por sus explicaciones muy claras sobre estos temas. Como vemos, son temas complejos y uno de los temas que tenemos que analizar es nuevamente cuáles son los hechos que nos están afectando y qué tan severa es esa afectación para ver qué tipo de causal podemos invocar respecto al cumplimiento o incumplimiento de los contratos. La recomendación ahí es hacer una revisión interna de cómo nos está afectando la situación actual y, como decíamos antes, de cara al futuro ya pensar en incluir cláusulas que nos permitan protegernos ante estas circunstancias extraordinarias. Ahí en la página que se está proyectando hay un correo covid19@consortiumlegal.com. Si tienen consultas adicionales, por favor nos las pueden enviar por esa vía. Les agradecemos por su participación y nos tienen a la orden a todo el equipo de Consortium Legal para apoyarlos en estos temas. Que tengan un buen día.